Hola, bienvenidos. Hoy vamos a empezar nuestro taller de literatura y escritura creativa online. La finalidad de este taller es que vos y yo, los dos, podamos aprender a escribir, básicamente, el arte de la escritura creativa. Para esto vamos a ver distintas formas de poder componer un relato, cómo estructurarlo, cómo iniciar un relato, cómo buscar ideas, cómo conectarnos con una parte más creativa en nosotros o evocar la inspiración, cómo poder también conocer reglas, técnicas, herramientas que me permitan poder ganar mayor fluidez, poder lograr estructurar un relato correctamente y yo mismo poder, o vos mismo en este caso, generar tus propios escritos, vos mismo empezar a desarrollar el oficio de escritor. Y para esto vamos a abarcar una serie de temas y también textos. Así que gran parte de poder realizar este taller y de que vos puedas adquirir las cualidades del oficio de la escritura es que también leas, porque todo buen escritor es también un buen lector. Entonces es necesario poder alimentarse con una buena lectura para poder ir desarrollándose y acompañando el proceso de expresión creativa. Por ello, en este taller tenemos una selección de textos que la idea es que en la medida que puedas y tengas tiempo los vayas leyendo y bueno, y puedas ir no solo disfrutando de estas buenas lecturas, porque son textos seleccionados, clásicos se les llama, sino que también la finalidad es que uno a través de estos textos pueda asimilar distintas formas de narrar, poder, digamos, ir viendo distintas maneras en las que los grandes autores van realizando sus escritos. Y uno inconscientemente va a ir asimilando y con el tiempo y con la práctica va a poder ir generando su propio estilo, que eso es una de las finalidades principales, ¿no? del desarrollo del escritor, generar su propio estilo. Pero inicialmente uno tiene que empezar teniendo un referente, ¿no? O sea, esto lo decía Horacio Quiroga, toma a un maestro y síguelo. Entonces a partir de ahí uno va a poder tener una idea más o menos de cómo quiere escribir, así que eso está bueno si vos tenés algún autor que ya te gusta o que venís leyendo, o que es alguien que vos siempre recomendás, fíjate cómo es su escritura, estudiala y tenelo como referente y úsalo para tu propio desarrollo. Luego con el tiempo y cuando logres el dominio del arte de la narración, vas a poder ir generando tu propio estilo. Esto lo hicieron todos los grandes poetas, solo que no te lo dicen, y uno quizás si no leyó al autor en el cual se basó, no va a saber diferenciar. Pero hay casos de este estilo como Borges, Cortázar, muchos otros, ¿no? Que se basaron en otros escritores y que a partir de ahí desarrollaron su propio estilo. Pero bien, sin más preámbulos, vamos a empezar. Para poder iniciar este taller, primero vamos a hacer una pequeña introducción histórica, porque es importante saber cómo es la literatura hoy. La literatura es un arte, así como lo es también la pintura, la música o por ejemplo, la danza. La literatura es el arte de la expresión verbal. A partir de ahí, los escritores, los poetas, digamos, expresan, comunican ideas a través de los relatos. Los relatos son escritos que transmiten ideas, y estas ideas, la finalidad es que a la persona que los lea le produzca algo, le produzca un cambio, una influencia. Entonces es importante entender cómo este arte está funcionando hoy, porque si yo me lanzo a la tarea de escribir, tengo que entender cómo funciona hoy el mundo de la literatura y poder de alguna forma acoplarme a la metodología actual. Si nosotros empezamos a hacer una revisión de cómo fue evolucionando o las distintas etapas que fue atravesando la literatura a lo largo de la historia, va a poder ver justamente esto, ¿no? Que cada época histórica tenía una forma de expresión literaria, una forma de escribir, una forma de relato, se caracterizaba de ciertas cualidades, y los escritores de aquella época tomaban ese arquetipo y lo desarrollaban en su escritura. Entonces es importante entender cómo fue evolucionando esto y cómo llegó hoy en día. Y digamos, para eso, o sea, básicamente, para tener una idea, lo que es la literatura o los relatos, los cuentos, es algo que es casi tan antiguo como el ser humano. Si nos ponemos a ver en la historia de la humanidad, en cualquier cultura, en todas las épocas, vamos a ver que siempre hubieron relatos, siempre hubieron cuentos, siempre hubieron mitos, que eran los que le transmitían conocimientos y enseñanzas morales al pueblo.
Estos obviamente estaban ligados a una forma de vida, a una forma cultural, a una forma de pensar y de llevar su vida habitual, pero es algo que está más allá de la época actual, es algo que es atemporal, la necesidad de los relatos. Por eso siempre, por más de que la cultura cambie, siempre va a estar la necesidad del escritor para que aquel que lo busque, que se quiera nutrir de una buena lectura, tenga obviamente alguien, alguien que lo haga, ¿no? Un artista de la literatura. Entonces, nuestra cultura básicamente tiene 2000 años de antigüedad. Es una herencia de los griegos. Los griegos, esta gran cultura que existió, donde fue la tierra de los filósofos, ahí, digamos, el arte literario tenía, tres formas de expresión principal. O sea, digamos, en lo que es la historia, vamos a ver que cada forma de literatura tenía una forma de expresar, como decía, y estaba lo que se llamaba el héroe, el personaje principal, aquel que realizaba las proezas o aquel que atravesaba las experiencias en el relato, y este héroe también va cambiando su manera de actuar en los relatos, también dependiendo de la época histórica. Entonces, para hacer un análisis también vamos a ir viendo esto. Como te decía recién, esto inicia, nuestra cultura es una herencia de la cultura griega, y en esa época básicamente lo que más se conocía era, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea, que fueron grandes escritos. Luego, cuando el Imperio Romano conquista Grecia, absorbe su cultura y entra en decadencia la cultura griega, pero igualmente sus conocimientos se mantienen, pasan a la cultura romana, y más adelante viene el catolicismo, que es la forma cultural que nosotros, digamos, de la cual nosotros continuamos, y esta cultura, en ese momento, todo lo que fueron los relatos griegos y antiguos, se pierde, queda oculto. Queda excluido de la forma cultural de la Edad Media. Luego viene la Edad Media, que fueron 1700 años, y posteriormente viene el Renacimiento. Y en el Renacimiento vuelven, justamente como lo dice la palabra, a renacer los conocimientos, los grandes conocimientos antiguos, de la antigüedad, que fueron de la cultura griega, los escritos de filosofía de Platón, de Sócrates, de distintos poetas como Heráclito, y entre ellos también surgen nuevamente lo que en ese momento se conocía como poemas o relatos épicos, y también las tragedias griegas. Todos estos relatos que en aquella época tenían una gran importancia, un gran papel en la cultura, vuelven a renacer en el Renacimiento y empiezan a volcarse nuevamente. Ahí aparecen grandes escritores como William Shakespeare, Boccaccio, Dante Alighieri y muchos otros que fueron los que dieron comienzo a este renacer en las artes literarias. Así como también se vio en el campo de la literatura, apareció un renacimiento en el campo del arte, en el campo de la música, etc. Cuando surgen estas nuevas formas de escribir, que lo que hacen es retomar la literatura antigua, la readaptan a la cultura de aquella época. Entonces vemos las obras de Shakespeare, por ejemplo Hamlet, y los personajes principales son de aquella época, ¿no? O sea, no es que se vestían de otra forma, sino que utilizaban la vestimenta de aquella época, la dicción de aquella época y los conflictos que se vivían en aquel momento. Luego esto, del Renacimiento, se deriva en lo que posteriormente se llamó, viene una época un poco de decadencia de la cultura católica y empieza a surgir lo que se conoce como el materialismo. Se refiere al hecho de que la mentalidad del ser humano, de la cultura que iba predominando en aquella época, está más volcado a la material, empieza a considerar que lo único real es lo físico material. Entonces, paralelamente, de esta forma de constituir la vida, que era un poco vacía en cuanto a lo espiritual, surge lo que se conoció como el romanticismo, que fue un movimiento cultural que los iniciadores de este movimiento fueron el gran poeta Wolfgang von Goethe, Novalis, Schiller y varios otros, que fueron los que iniciaron este tipo de literatura. Y ahí es cuando empiezan a surgir también las novelas, ¿no? Ahora vamos a explicar un poquito cuándo es que surge la novela y de dónde surge, ¿no? Pero bueno, como te decía, surge este movimiento que luego se expande por toda Europa. Y a partir de allí, se trata de evocar nuevamente lo espiritual, la inspiración, ¿no? Esta energía interior que es la que a uno lo moviliza, lo expande, lo lleva a tener una renovación interior y es la que le provee de todas las
ideas, ¿no? que lo van a llevar a escribir, esta energía interior que está en nosotros, pero estamos muy desconectados. Y entonces, digamos, el materialismo es parte de esta desconexión que uno tiene del mundo interior, y estos movimientos lo que buscan es evocar nuevamente la conexión con lo espiritual. No tanto religioso, sino lo espiritual como algo natural en el ser humano. La literatura, por ejemplo, es una forma de conectarse con algo espiritual. Entonces, luego del romanticismo, que se va expandiendo, viene la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, y empiezan a surgir otras formas literarias. Ya no es tanto, digamos, empieza a crecer el materialismo, a volverse como algo más predominante, y la Iglesia entra en decadencia con la Revolución Francesa, o sea, ya cambia por completo la forma política, y se acrecienta el materialismo. Entonces, ¿qué es lo que la literatura empieza a reflejar? Ya no tanto la búsqueda de lo espiritual, sino justamente la decadencia que estaba viviendo el individuo, los conflictos psicológicos que estaba viviendo, el sinsentido de la vida, el no encontrar un sentido. Hubieron algunos poetas igual en este momento que trataron de evocar lo antiguo, pero es como que el interés cultural se empieza a perder. Entonces, así como se empieza a perder en esos intereses, empiezan a surgir otros, y empieza a surgir lo que se conoce como el realismo, que digamos, los principales referentes, por ejemplo, fueron los formalistas rusos como Anton Chekhov, Dostoyevsky, Tolstoy, que ellos lo que buscaron fue transmitir la realidad del individuo que estaba viviendo. ¿Qué realidad vivía? Un conflicto, un conflicto con su vida, no tener un sentido real en su vida, un sentido vacío, una vida superficial, y esto porque era por una carencia espiritual, justamente. Entonces vamos viendo cómo en la historia la literatura que va apareciendo coincide con la forma de vida de aquella época, pero no la forma de vida externa, sino la forma de vida psicológica de estos personajes. Este tipo de novela se conoce en alemán como Bildungsroman, o novela de formación, novela psicológica, que lo que busca reexpresar es la mentalidad del individuo, no tanto los hechos externos, ¿no? Como fue, por ejemplo, las novelas picarescas, sino más bien lo que el individuo le estaba pasando en lo psicológico. Y luego de lo que, digamos, el romanticismo devino en el realismo, y empieza a surgir luego el siglo XX, donde ya se empieza a, digamos, de alguna forma, tender a dejar de lado lo clásico. Lo clásico, como te decía, era la cultura griega, la cultura latina, que era lo que se había retomado en el Renacimiento, empieza a perder importancia porque empieza a ganar importancia la ruptura de las estructuras, que fue lo que vino luego con las vanguardias literarias. Que bueno, los principales referentes de esto fueron, por ejemplo, los franceses como André Gide, o como es, bueno, más posteriormente vino el realismo mágico con Italo Calvino, con Julio Cortázar, Jorge Luis Borges. Todos estos grandes poetas, escritores también, novelistas, empiezan a tomar otra forma de escritura. Algunos se ceñían a solamente lo externo, a solamente esta decadencia que se estaba viviendo. Y otros, en cambio, buscaban volver a evocar esta parte espiritual, pero de una forma un poco camuflada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque había una cierta, digamos, prejuicio ante lo espiritual, entonces ya perdía interés, ya era, digamos, sacado de lo que eran las ideas de la época, y entonces había que un poco expresar estas ideas de otra forma. Hermann Hesse, por ejemplo, fue uno de ellos, o Rainer Maria Rilke, de los que evocan nuevamente lo espiritual. Ahora, ¿para qué te hago toda esta introducción histórica? Para poder entender cómo la literatura llega a hoy en día. A principios del siglo XX, digamos, este héroe que te iba comentando antes, ¿no? Por ejemplo, en la antigua Grecia fue Ulises, ¿no? U Odiseo. ¿Qué hacía Ulises? Iba a luchar contra, por ejemplo, los aqueos. Los aqueos iban a luchar contra los troyanos, ¿no? Para recuperar a Helena. Bueno, o sea, el héroe iba a luchar y de alguna forma triunfaba. Quizás moría en el intento, pero triunfaba porque encarnaba los valores más profundos, los valores espirituales, el coraje, la valentía, ¿no? O sea, trataban de transmitir esto. Cuando surge el Renacimiento, ya estos valores se pierden, ¿no? Ya no es una forma cultural esto. Entonces, ¿qué es lo que busca este individuo? Busca él solo vivir estos ideales en el Renacimiento. ¿Quién encarnó esto? Por ejemplo, la figura de Hamlet, que ve el mal y él se sacrifica por ello y muere. Otro fue, por ejemplo, el Quijote, que era tildado de loco, ¿no? Él buscaba evocar nuevamente, digamos, las ideas caballerescas del amor cortés, pero en una época en la que ya no existía. Entonces, ¿cómo lo ven? Como un loco. Él tenía el ideal, la inspiración, que era Dulcinea, y entonces, pero él vivía solo, entonces empieza a vivirlo por él mismo.
y termina muriendo sin nadie entender realmente sus ideas, sino visto como un loco, ¿no? Posteriormente aparece esta lucha espiritual contra el materialismo, y luego en esta época ya una ruptura total, pero aparecen otros personajes. Porque ¿qué pasa? Esta ruptura que viene está dada por, digamos, distintas situaciones políticas o culturales de la época, ¿no? Aparecen, por ejemplo, las novelas distópicas, Fahrenheit 451, Orwell 1984, ¿no? Que lo que muestran es al héroe, al personaje principal, despertando a una realidad que oprime al ser humano. Hay una forma cultural que oprime al ser humano y un individuo que despierta hacia eso. ¿Qué hace este individuo? Lucha contra eso. Busca luchar como lo hicieron los otros, como lo hizo Hamlet, por ejemplo. El problema es que no vence, es vencido y muere. ¿Pero qué te demuestra esto? Que igualmente estos valores todavía siguen estando, por más de que hoy no tengan tanta fuerza y predominio, siguen existiendo en el ser humano y entonces aparecen encarnados en estos personajes. Luego de esto fue mediados del siglo XX, 1940, aproximadamente 1950, que aparecen estos escritos. No eran los que más abundaban, pero fueron muy reconocidos. Un mundo feliz de Aldous Huxley, El proceso de Franz Kafka, por ejemplo, fueron otros de esos escritos. Modernamente, ¿qué pasa? Hoy es lo que se conoce como el posmodernismo. No hay grandes poetas. Si nos ponemos a fijar, habrán algunos que tienen, digamos, una imagen principal, pero vamos a ver que no vamos a encontrar un Dostoyevsky, por ejemplo, o un William Shakespeare, o un Cervantes. No hay. Hoy están, digamos, en falta. ¿Qué pasa? Probablemente sí estén, probablemente sí existan, pero ya no son una figura pública. ¿Por qué? Porque la forma cultural que hoy predomina es otra y no da lugar a que estas ideas se expresen. Entonces, yo a la hora de lanzarme a escribir, tengo que tener en cuenta el momento histórico en el que estoy viviendo y a mis personajes los tengo que pensar en la cultura en la que viven real. Tengo que entender dónde estoy viviendo, el mundo en el que vivo. Y eso también implica entenderme a mí mismo. Entonces, vamos a ver que el proceso del arte creativo, de la escritura, es también un proceso de autoconocimiento, por así decirlo. O sea, cuando vayas escribiendo y vayas componiendo tus relatos, vas a ir viendo que gran parte de lo que vos escribís surge de tu propia experiencia. Hay un director, un director de cine muy conocido, capaz que lo habrás escuchado, se llama Andrei Tarkovsky, que él explica en uno de sus libros, que se llama Esculpir en el tiempo, donde él explica cómo él realizó sus películas, que fueron fantásticas, fue el mejor director de todos los tiempos, que lo que uno quiere contar, lo que uno quiere narrar, sea una novela, sea un cuento, sea una película, tiene que hacerlo a partir de la experiencia personal. No contar un relato autobiográfico 100%, pero sí puede tomar la experiencia de algo que vivió y cambiarle la imagen externa. Esto lo hicieron todos. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a poder contar en profundidad es lo que yo experimenté. Yo no puedo contar algo que no experimenté. Entonces, el material que vos vas a tomar para poder realizar tus obras tiene que surgir de tu propia experiencia. Entonces, ahora con las herramientas que vamos a ir viendo para poder iniciar a escribir, es importante que tengas en cuenta que quizás al principio no lo notes, pero lo que vos vayas escribiendo, lo que vos vayas intentando crear, va a salir de algo que vos ya experimentaste, o quizás de alguna novela que ya leíste y que te gustó, porque esto está en nuestro inconsciente. Y la motivación que uno tiene por escribir también es una motivación que surge por lo que uno ya leyó o por lo que uno experimentó y quiere contar a otros. Entonces es importante que le des importancia a esto. A veces uno al principio lo que le puede ocurrir es que si vos habías leído a otro autor o a otro poeta o a otro escritor que te gusta y viste que sus obras son muy buenas, tiendas a compararte, a agarrar lo que este escritor escribió, compararlo con lo tuyo y sentirte mal porque lo tuyo no es tan bueno. Eso es normal y pasa. Lo que te recomiendo es que deseches esa actitud, que está bien compararse, pero esa comparación uno la tiene que hacer para evaluar qué uno tiene que mejorar, no para evaluar si lo que uno está haciendo es bueno o no. Al principio, durante las primeras etapas del proceso creativo, te va a pasar que te vas a sentir un poco perdido quizás. No vas a encontrarle una resolución exacta a la obra, no vas a poder, digamos, sentirte, digamos, seguro de que lo que escribiste es lo que querías comunicar, sino que vas a sentir como que falta algo no está. Y es normal eso, porque todavía nos falta experiencia, nos falta aprender. Entonces, parte de este taller es que uno vaya adquiriendo la experiencia y el aprendizaje que solamente se logra a partir de la práctica. Un escritor, un poeta, necesita 3 cosas fundamentales, 3 características principales, que te las voy a escribir acá.
son la parte creativa, esto es en el sentido de lo lúdico, ¿no? El poder dejar fluirme mis ideas, la parte más mágica, fantasiosa, ¿no? Hay una parte en nuestra mente que es más fantasiosa, más creativa y más imaginativa, y está allí, que hoy no tiene un papel muy importante en la vida que llevamos, pero eso está. Y ahí es donde está la raíz de todo lo que querramos crear. Así que esto es importante que tengamos presente esto y vamos a ver formas para poder conectarnos con este lugar. Otra parte que tiene que tener un escritor es la parte práctica. El hecho de dedicarle tiempo todos los días a practicar la escritura, a poder tanto ir componiendo mis relatos como también ir practicando distintas cosas, diálogos, descripciones de escenas, creaciones de argumentos, escritos a veces un poco sin sentido, ¿no? O sea, ir dejando que fluya un poco la escritura automática, se le llama también, ¿no? O sea, que fluya lo que tienda a salir del subconsciente, del inconsciente. Y por último, también lo que se conoce como, digamos, la parte vocacional, podríamos decir. Y ahora vamos a ver después un poquito más al final este punto, porque esto va a ser lo que sostenga a los otros dos. Si yo quiero dedicarme a algo realmente por propia vocación, lo voy a poder hacer, me voy a sentir muy bien haciéndolo y digamos, me va a motivar. Ahora, tengo que, con el tiempo, uno va a tener que ir replanteándose qué es lo que lo mueve a escribir. ¿Por qué? Porque es un arte. Y el arte es algo natural en el ser humano. Pero si lo que yo estoy buscando a través de este arte no es natural, no me voy a sentir pleno, no me voy a sentir seguro, me va a salir superficial, no voy a poder expresar bien mis ideas. Entonces es importante ver desde qué propósito uno tiene esta intención de escribir, que esto uno lo va a ir entendiendo con el tiempo, y a partir de ahí uno va a poder librarse un poco mejor a la hora de escribir. Para esto, dentro de los textos que te enviamos por mail para que vos puedas leer y complementar, hay uno que se llama Cartas a un joven poeta, del escritor alemán Rainer Maria Rilke. Te recomiendo que las leas todas. Yo solamente seleccioné la primera para este video y la segunda para la segunda clase, pero deberías leerlas todas porque ahí están todos los consejos y todas las acciones que un escritor novato tiene que hacer para poder desarrollarse. Rilke las dejó ahí, eran cartas que se escribía con un poeta que recién empezaba y le dio todos estos consejos que hoy por suerte están publicados y los podemos leer. Ahora al final vamos a leer un fragmento para tener una idea de esto. Y habla justamente de esto, del sentido que yo le doy a escribir, ¿no? Así que bien. Para continuar, vamos a ver lo siguiente. Vamos a entender qué es este tipo de literatura. O sea, nosotros nos vamos a enfocar principalmente en la escritura de cuentos y novelas. Pero ¿cómo aparece esto? ¿De dónde sale? ¿Cómo es que un día aparece una novela, un cuento y demás? Bueno, no siempre fue así, no siempre fue la novela como hoy la conocemos. Como te decía al principio, nuestra cultura es una herencia de las culturas antiguas, ¿no? de la filosofía griega más que nada y romana. Entonces, en la antigüedad habían tres grandes géneros literarios, tres grandes géneros narrativos, que son la épica, la lírica y dramática, o dramático es lo mismo. Cada uno de estos géneros encierra subgéneros, ¿no? Ahora, el género dramático es el teatro. En aquella época estaban las tragedias y las comedias, que eran las que utilizaban, digamos, los filósofos como Sófocles, Eurípides o otros como Menandro y demás, para narrar hechos de la vida. El género dramático está más orientado a los conflictos del ser humano que vive, ¿no? en la vida cotidiana, tanto de pareja, de hijos, ¿no? de distintas situaciones, de rol social, los conflictos que atraviesa y, esos conflictos en la obra se muestra cómo pasa de la felicidad a la infelicidad, o cómo pasa de una situación pobre de vida, o triste, o decadente, a un crecimiento espiritual.
este proceso que atraviesa el personaje es un proceso psicológico. ¿Por qué lo hacían? Porque de esa forma el pueblo, al ver estas obras, se veía reflejado. O sea, obviamente estas obras reflejaban las costumbres de la época. Se veía reflejado en estos personajes y vivía lo que se conocía en ese momento como la catarsis, en la época griega. La catarsis se refiere a un proceso, digamos, en griego, significa purificación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la obra de Sófocles, que es una tragedia de Edipo Rey, muestra una situación trágica y el individuo que lo ve no solo se ve reflejado en ese personaje que refleja las mismas costumbres y las mismas situaciones, sino que también atraviesa, siente las mismas experiencias del personaje. Entonces, al sentir estas mismas experiencias, también, de algún modo, purifica lo negativo que tiene. O sea, este personaje que tiene un lado negativo o una experiencia trágica que vive, lo lleva al que lo ve, al que ve esta obra o al que lee la obra, a vivir en él mismo, a tener esa experiencia, y esto lo lleva a cambiar. Entonces, este tipo de, todos, ¿no? Pero el género dramático particularmente se caracterizaba por las partes más que nada de los conflictos de los seres humanos, y lo que producía era poder evocar los valores morales. Esto es el teatro básicamente, y William Shakespeare es el que retoma la dramática griega y lo plasma en sus obras. El otro género es el género lírico. El género lírico es lo que hoy se conoce como poesía o como poema, ¿no? O sea, el hecho de poder recitar. Hay dos formas de poesía. Tenemos poesía en verso y poesía en prosa. Más que nada lo lírico se refiere a lo nostálgico, a la nostalgia por lo perdido, por lo que no puedo recuperar. Por ejemplo, Ulises tenía nostalgia de su tierra Ítaca. Entonces, toda la obra de Ulises radica en volver a su origen y poder vivir de nuevo en donde estaban sus raíces, que en realidad es una metáfora de lo espiritual del ser humano, del viaje al mundo interior. Este género lírico hoy es lo que se derivó en la poesía o el poema. Y por último, lo que se conoce como la épica. Este es el género más antiguo de toda la humanidad, que es el que narra los hechos heroicos de los personajes. O sea, justamente se caracteriza por eso, por una narración de hechos de un personaje que realiza proezas o distintas situaciones y que va mostrando las cualidades de este personaje. Cualidades en general obviamente son virtudes, la valentía, el coraje, la compasión, el amor, los buenos sentimientos, la lucha contra el mal, etc. Este género literario está marcado, por lo que se conoce como el arquetipo del héroe, ¿no? El héroe, que es el personaje que reúne todas estas cualidades positivas y es el que es un arquetipo. Arquetipo significa modelo primordial, o sea, significa aquel que, va a evocar algo más profundo en mí mismo. Por ejemplo, Aquiles, ¿no? Era un héroe, o Odiseo, Ulises, es lo mismo, también. Entonces la gente que leía estas grandes obras, porque las grandes obras como la Ilíada o la Odisea, eran las obras con las que se educaba el pueblo. Leyendo esas obras se educaba en los valores morales, y vivían leyendo eso. Entonces recibían una educación de estas ideas, y ellos mismos aprendían estas cualidades morales a través de estos escritos, que obviamente también lo reflejaban grandes personajes de aquella época. No es que solamente estaban en los escritos, sino que en la cultura griega habían filósofos importantes que eran los que evocaban o daban el ejemplo de estas cualidades. Esto, como te decía, es lo que lo que heredamos de la antigüedad. Nosotros principalmente nos vamos a centrar en el género épico. Este género se divide en varios subgéneros, lo que se conoce como, por ejemplo, relatos cortos, fábulas, ¿no? Tiene muchos subgéneros, y cuando surge el Renacimiento, empieza a surgir lo que se conoce como la novela. La novela, existía, pero no como se la conoce hoy, de otra forma. Era un poco más, extensa en descripciones, no se centraba, no tenía tanto la estructura de una introducción, un conflicto, un desenlace y un fin, sino que se extendía más, en la antigüedad quiero decir, en relatar las experiencias del personaje o hechos externos. Era un poco más larga de lo común. Luego esto cambió en nuestra época y se fue
de alguna forma perfeccionando hasta llegar a la novela como la conocemos hoy. Una aclaración que quería hacer, porque hoy esta distinción de escritor, de poeta, ¿no? En la antigüedad no existía, ¿no? O sea, en la antigüedad no había un escritor. O sea, este término surge en esta época. Siempre se conoció en la antigüedad como poeta. El poeta, la palabra poeta viene de poiesis. Poiesis es una palabra griega que significa crear. Todo lo que tenga que ver con un acto creativo se le llamaba poeta en ese momento. Pero, se le llamaba, mejor dicho, poiesis. Poeta se le llamaba a aquel que, era el narrador, el augure, ¿no? El poeta, el que tenía una intuición más profunda y comunicaba mensajes al pueblo, ¿no? Estaba el místico, el augure, y después estaba el poeta. El poeta era el que a través de los relatos enseñaba los valores morales al pueblo, ¿no? Entonces escribía tanto relatos épicos como también relatos líricos, ¿no? Escritos líricos, poemas, lo que hoy se conoce como poemas, que en ese momento tenían otros nombres, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esto es Homero. Homero escribió la Ilíada y la Odisea, que son épicos, son cantos, y a su vez también son poemas, porque si uno lo lee en griego, obviamente riman, ¿no? Otros fueron, por ejemplo, Píndaro y muchos otros. Luego, cuando se retoma la literatura y surge y empieza a desarrollarse hasta llegar a lo que hoy se conoce, aparece esta disgregación y surge lo que se conoce como escritor, novelista o poeta, derivándose más que nada a lo que es solamente la poesía. Esto es una aclaración para entender porque cualquiera que quiere ser escritor necesita saber estas cosas. Si no, o sea, si uno el día de mañana quiere publicar un libro, quiere ir a dar una conferencia de su escrito, no puede esperar a hacerlo sin tener un conocimiento de lo que está haciendo. O sea, un poco de cultura es necesario. Bien, continuando. Ahora, para yo poder empezar a escribir, para yo poder lanzarme a la tarea de escribir, lo puedo hacer obviamente en cualquier momento, pero tengo que tener en cuenta algo. En la antigüedad había algo que se conocía como la mímesis. ¿Qué es la mímesis? La mímesis, si uno lo busca en el diccionario, va a encontrar que se refiere a imitación, a poder imitar algo externo, sea una persona, un objeto, etc. Pero en la antigüedad tenía otra connotación, más profunda, más espiritual, y se refería a lo siguiente. La mímesis se le llamaba a, la expresión de la naturaleza. La naturaleza, en la antigüedad se consideraba que la naturaleza, como la vemos, las plantas, los 4 elementos, su forma de expresarse era un reflejo del universo. O sea, lo que la naturaleza buscaba hacer era imitar al universo, a la energía universal, a ese desarrollo del universo, esa perfección. Vieron que es perfecto, ¿no? O sea, el sistema solar, los planetas, todo es perfecto el universo. Y los griegos, los antiguos, todas las grandes culturas, veían el universo como algo espiritual. Ellos tenían la mitología, ¿no? Los grandes, los dioses, por ejemplo, Poseidón, Zeus, todos eran los planetas que ellos consideraban como seres superiores. Entonces la mímesis la utilizaban de esta forma, o sea, ellos observaban la naturaleza y consideraban que la expresión de la naturaleza era una imitación de lo espiritual. Entonces, ¿qué buscaban hacer los griegos? Hacer lo mismo, imitar a la naturaleza humana. ¿Cómo? Entonces, el hecho de escribir un relato, si uno lo analiza desde la forma en que los griegos lo explicaban, es una imitación de los conflictos del ser humano. O sea, lo que buscan imitar no es crear, no es que crean algo. No es que un escritor crea algo él 100%, sino que el escritor lo que está haciendo es plasmando algo que ya existe. O sea, toma algo que ya existe y lo plasma de otra forma. O sea, le cambia un poco, obviamente, para que no sea algo 100% real, para poder tener una trama, para poder que tenga un hilo en la historia, pero le cambia de esta forma, ¿no? Y sigue siendo una imitación de la realidad. Entonces, ¿qué hacían los griegos? Utilizaban esta idea de la mímesis para imitar a el ser humano. Esto lo explica Aristóteles en su escrito muy importante, muy conocido, que se llama La Poética, que te recomiendo que lo leas, porque ahí están las bases de la composición literaria que se usó en aquella época, en la antigüedad. Hoy no está muy estimado, no está muy tenido en cuenta porque se cambiaron un poco los métodos, pero igualmente es un escrito clásico y que te da todas las herramientas para poder componer relatos. Entonces, como decía, la mímesis es la imitación. ¿Qué voy a imitar? Esto que te decía, mis experiencias o las experiencias de otro. O sea, las ideas que yo voy a tomar a la hora de poder largarme a escribir, al principio yo obviamente lo voy a poder hacer de una forma espontánea, que me salga por inspiración, por intuición, o sea, uno ir escribiendo de forma intuitiva lo que le va saliendo, eso está bien, pero también
si yo, digamos, quiero ponerme con seriedad a poder crear algo, tengo que utilizar la mímesis. Me va a servir, o sea, te va a servir, vas a poder sentirte mucho mejor, mucho más, te va a resultar mucho más fácil. Poder tomar experiencias de la vida tuyas o de otras personas que te inspiren a escribir un relato y tomarlas como idea para poder desarrollar tus escritos. Tanto lo físico de las experiencias como lo psicológico. Es necesario conocer un poco de psicología para entender la mentalidad de los personajes. Entonces, este término, esta idea de la mímesis, es parte también de la cualidad del escritor, del hecho de poder captar los hechos de la vida que son buenos para un relato. O sea, captar, digamos, los disparadores se le llama también, ¿no? Algo que yo veo en otra persona o en mí mismo y eso es una buena idea para un relato. Parte, digamos, del oficio de escritor es tener esa atención. O sea, uno no es escritor de 4 a 6, como decía Borges, ¿no? Uno es escritor todo el día. Entonces vas a tener que empezar a estar todo el día con la mente abierta, a poder absorber ideas nuevas, a poder anotarlas y tenerlas ahí presentes. Y, digamos, porque si una idea te viene, es como un regalo del inconsciente. Después se te va y olvídate de volver a acordártela. Entonces, todo escritor siempre tiene o una libreta o en el celular una aplicación para notas, vas escribiendo ahí todas las ideas que te van surgiendo y después tenés tu rutina de escritura, pero siempre tenete ahí un lugar donde puedas ir recopilando las ideas que vas adquiriendo, porque estas ideas después pueden ser un libro, y no es chiste, esto es cierto. Entonces es importante estar con esa actitud constantemente. Ahora, utilizando esta idea, o bueno, como uno se quiera comenzar a escribir, hay dos formas en las que uno va a poder comenzar un escrito, o que uno va a poder realizar un escrito, y son la escritura, digamos, un poco más intuitiva, que esto sería como ir dejando que las ideas fluyan como me va surgiendo, ¿no? O sea, vamos a llamarle de esta forma, intuitiva. ¿Por qué intuitiva? Porque intuitivo, digamos, es algo que yo no comprendo racionalmente, que yo no puedo explicar, es como la sensación de que está ahí, entonces lo hago. Esa es una forma, y yo, digamos, esta práctica de escritura, expreso todo lo que surge en el momento, lo expreso como salga, sin detenerme a corregir, sino que me voy a sentar y voy a escribir todo como salga, digamos, y después, en otra situación, voy a ponerme a dar una estructura, una forma, a poder cambiar lo que haya que cambiar y demás. Pero una forma de poder comenzar es con la parte intuitiva, o también se le llama brújula, ¿no? Agarrar esa imagen que está ahí, latente, y empezar a escribir todo lo que salga a partir de eso. Otra forma es, que es la que más se utiliza y la que más se recomienda al principio, la planificación, la escritura planificada. Planificar, digamos, las escenas, digamos, las partes, dónde va a aparecer un punto de giro, en qué parte introducir un nuevo personaje, qué decir en cada diálogo, ¿no? O sea, vamos a ver que está bien que uno quiera expresarse libremente, pero si uno quiere componer un relato, es muy importante medir bien matemáticamente qué cosas se van a decir y sacar lo que no sirve. Dentro de los textos que te voy a ir enviando, que recibís, digamos, hay uno que se llama Las cartas a un escritor de Anton Chekhov, donde él le da consejos a un escritor que le pidió, ¿no? de sus escritos, le mandó sus escritos y le pidió consejos, y lo principal que le dice es, mirá, sacá lo que no va. O sea, todo esto es muy lindo, muy poético, todas las palabras que usás están rebuscadas, pero no sirve. Hace que el relato sea tedioso y conviene sacarlo. Entonces, parte de eso también la planificación, o sea, uno va a poder tener bien presente todo cómo va a ser el relato. Y es lo que más se recomienda. O sea, tengamos en cuenta que el arte de escribir tiene una parte más espontánea, más, digamos, de inspiración, pero también tiene una parte de planificación, trabajo práctico, trabajo técnico, donde yo tengo que planificar e intelectualmente sentarme a organizarlo, que ahora vamos a ir viendo cómo se organiza. Entonces, es importante que tenga en cuenta estas dos formas. Cuando yo me ponga a trabajar durante el día, tengo que ponerme rutinas. Por lo menos, digamos, si el tiempo me lo permite, todos los días dedicarle un tiempo. 1 hora, media hora para empezar, 10 minutos, lo que puedas, pero hacerlo, ¿no? Todos los días dedicarle ese tiempo. Y a medida que yo voy avanzando y me puedo generar mayor espacio para escribir, ese tiempo dividirlo en dos. Una parte para ir creando cosas nuevas o avanzando en mi historia que yo estoy empezando a escribir, y la otra para corregir, pulir, organizar, ¿no? Ordenar, para planificar, más orientado a lo técnico. Una parte más orientada a lo técnico y otra parte más orientada a la expresión. Bien, para continuar, digamos, teniendo estas dos formas, vamos a ver que tanto la una como la otra
tienen una base. Hay algo que es fundamental a la hora de empezar a planificar un relato, tres cosas que necesitas utilizar para poder componer tu escrito, que son la base, ¿no? O sea, va a ser como tu mapa, tu guía, digamos, tu GPS para poder ir a lo largo del tiempo ir desarrollándolo. Que es más o menos algo parecido a lo que usa el pintor, que ahora vamos a ver qué es. Cuando empieces a planificar tu historia vas a necesitar hacer tres acciones principales. Primero, elegir un tema. El tema sería el tema en el cual gira en torno la obra. Toda la obra gira en torno a un tema. Por ejemplo, Hamlet, ¿no? Esta no sé si leíste la obra de Shakespeare, es la justicia, ¿no? Los valores superiores contra la corrupción y la necesidad de la justicia. El Quijote, por ejemplo, es, digamos, también un poco la justicia, pero más que nada los valores caballerescos, el amor, ¿no? Lo espiritual, el amor por Dulcinea, evocar eso, ¿no? En uno. Después tenemos, por ejemplo, otras novelas como por ejemplo, no sé, antes que hablábamos 1984, ¿no? De George Orwell. Esto es la lucha contra el mal, ¿no? También tiene que ver un poco con la vida, con la muerte, ¿no? O sea, hay muchos subtemas para escribir, pero hay tres temas principales, que estos se repiten en todas las obras, que son, te lo voy a anotar, la vida, la muerte, y el que no puede faltar, seguro que estás pensando, el amor. Romeo y Julieta, por ejemplo. El amor. El amor puede ser terminar con un final feliz o terminar con un final trágico. En general, digamos, terminan con las mejores obras son tragedias, ¿no? Pero bueno, estos son los tres temas después de los cuales se derivan todo. El amor, bueno, derivan los celos, Otelo, ¿no? Por ejemplo, o el amor espiritual, Romeo y Julieta, o por ejemplo la muerte deriva en la locura, ¿no? O sea, por ejemplo el Rey Lear de Shakespeare lo lleva a la locura, ¿no? Y así muchas otras derivaciones, ¿no? Pero digamos, tengamos en cuenta que estas son las bases de cualquier historia que yo quiera crear. Esto va a estar implícito. Luego de esto, yo definiendo un tema, voy a tener que construir lo que se conoce como el argumento. Todo esto que yo te estoy escribiendo acá está en unos apuntes que yo te envié. O sea, hay apuntes para explicar la escritura intuitiva o con brújula y planificada y los tres puntos claves que son tema, argumento y trama. El argumento es una descripción breve de todos los hechos de la historia. O sea, en este argumento tiene que ser no muy largo, pero en él tengo que describir, digamos, de forma general, toda la estructura de la historia, toda la, digamos, la historia completa, desde el principio hasta el final, los puntos más importantes. No explayarme en detalles, ¿no? Sino más bien como algo general, como una idea general de esto, ¿no? Y a partir del argumento voy a elaborar lo que luego se conoce como la trama. Y esta es la parte más importante. ¿Por qué? Porque la trama es la estructura de mi obra. Va a ser, digamos, el mapa. Va a ser como, digamos, como el plano que tiene un arquitecto para poder escribir, para poder construir luego su edificio, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que esto es un proceso técnico, entonces tiene una estructura. Así como para crear un edificio el arquitecto escribe un plano, o para un pintor, por ejemplo, pintar una obra, primero hace un boceto, ¿no? Entonces digamos que la trama es como mi plano o el boceto que yo voy a, digamos, realizar para luego pasar a la obra completa. Entonces, ¿qué es la trama? La trama es una aclaración. El argumento son una descripción de toda la historia de hechos cronológicos, ¿no? Hechos cronológicos. Entonces, primero pasa A, después pasa B, después pasa C, después pasa D, después pasa E, etcétera, ¿no? Todos los hechos cronológicos. La trama va a ser digamos, la estructura de esta obra, pero con los hechos organizados como yo los quiero mostrar. Por ejemplo, empiezo desde C, desde la mitad. Entonces, empieza así, C. Luego viene D. Luego viene B. A no existe,
por poner un ejemplo, no existe, es tácito. O sea, está implícito dentro de la obra, digamos, uno lo va a contar un poco, pero no es que va a tener un capítulo entero o una parte entera de la historia contando A, sino que va a ser algo implícito. O sea, vamos a ver que, digamos, una obra, cuando uno la lee o cuando uno la escribe, es algo que ya viene ocurriendo. No es que uno va a contar toda la historia completa, sino que la historia ya viene pasando algo, ya los personajes vienen teniendo una historia de vida, ciertas cosas que le van pasando, y luego lo que yo voy a centrarme es en una serie de hechos, de anécdotas, de conflictos que se van a desarrollar. Entonces, para poder desarrollar estos conflictos, estos personajes que ya vienen existiendo con su historia, con su biografía, van a llegar a una situación que lo van a llevar a un conflicto, y ese conflicto va a dar un desenlace a la obra que va a llevar a un final, ¿no? Entonces, yo primero voy a conocer cómo hacer toda la historia, y después voy a conocer cómo la voy a estructurar, que va a empezar desde C, desde la mitad. Por ejemplo, la Odisea empieza desde la mitad, ¿no? O sea, empieza desde el final, mejor dicho. Después tenemos D, que es la continuidad, B, que vuelve para atrás, y E, que es el final. Esto igual, o sea, al principio puede resultar un poco abstracto, lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en las clases, porque vamos a ir analizando textos de los que te mandamos, ¿no? De estos cuentos y novelas, y vamos a ir entendiendo cómo está compuesta la trama. Pero es importante que la trama tengas en cuenta que son todos los hechos que contiene la historia, digamos, organizados en la forma en que yo quiero que después la novela sea contada, o el cuento, ¿no? O sea, va a ser la forma en que yo quiero contar la historia, desde el principio hasta el final, de todos los hechos, cómo estén organizados, salteados, las disgregaciones, digamos, la vista hacia el pasado, todo como yo lo quiero contar, todos los hechos concatenados perfectamente. Lo que esté de más, lo saco, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que explica Aristóteles es que la trama tiene que estar encadenada de tal modo que si yo saco un elemento, la historia pierde completamente su sentido. No sirve más, no se puede contar, no se puede escribir. Entonces, tengo que llegar a ese punto. Cuando yo escriba la trama, tengo que llegar al punto de poder que esté todo perfectamente organizado, y a partir de ahí, luego de eso, saltar al relato de la novela. Entonces, ¿yo qué voy a estar relatando? Algo que yo ya sé. Yo ya sé mi historia. Entonces, lo que hago es narrarla, contarla, de distintas maneras. Uno va deteniéndose quizás en lo que quiere, o sea, uno después va viendo, ¿no?, cómo lo va queriendo narrar, deteniéndote en detalles, digamos, narrando paisajes, mostrando alguna escena que a vos te gustaría mostrar, pero tenés que tener la base de tu obra para luego poder desarrollarla con seguridad. ¿Para qué te sirve esto? Porque si vos en algún momento te derivás, porque eso es lo que a veces pasa, uno a veces se deriva y quizás se va un poco del hilo, o aparecen cosas nuevas que no están en la trama, vuelvo a ver la trama, vuelvo a ver digamos, la base de mi obra y me corrijo. Entonces, también parte de la escritura va a ser un proceso de corrección. Entonces, lo más importante de todo es la escritura de la trama. Esto te puede llevar un tiempo, no es algo que se hace en un día, puede llevar una semana, un mes, puede llevar años. O sea, esto también hay que tener en cuenta que no es algo, digamos, que la escritura, el arte de la novela o de la pintura también, no es algo que se hace de principio a fin, linealmente, sino que es algo que se va dando más que nada por sincronicidad, como diría Jung, ¿no? O sea, uno tiene una idea, pero quizás esa idea no está completamente madura, uno quizás no tiene la maduración suficiente para poder escribirlo, entonces capaz que escribe la obra 5 años después, 10 años después. O sea, por ejemplo, hay algunos escritores que tienen etapas en su vida. Una etapa en la que más que nada se dedican a recopilar ideas, son más fértiles en ideas para obras, pero no escriben nada. Solamente tienen ese impulso, esa necesidad de poder escribir ideas de obras buenas, ¿no? Ideas buenas, y recopilan esas ideas. Pero por otro lado no pueden escribir nada, no tienen la voluntad o el tiempo, la forma para poder construir todo eso, dedicarle las horas necesarias. Entonces, ¿qué pasa? Recopilan ideas y luego va a venir otra etapa en la vida en la cual todas esas ideas van a ser cosechadas, a ser escritas. Pero si yo no recopilé esas ideas en el momento en que tenía mayor fertilidad de ideas, no voy a poder escribir nada, no voy a tener un material. Entonces, es importante que uno también vaya guiándose un poco por la intuición, por aquello que a uno le va surgiendo. De repente estoy en la mitad de una novela y me aparece una idea de otra y tengo toda la idea de empezar esa, bueno, dejo lo que estoy haciendo y me dedico con eso. O sea, darle importancia a eso. Al final de
del video, o antes, cuando vos quieras, yo te estamos mandando una serie de videos también para que vos veas de otros escritores explicando su experiencia, y entre ellos en este video te recomiendo que veas uno de Cortázar y otro de Borges, donde ambos cuentan su experiencia en la escritura, de cómo ellos viven su proceso creativo. Y un poco tiene que ver con esto que te estoy explicando, que tampoco es algo que uno, como te decía, hace porque uno realmente lo crea 100%. Uno en realidad es un comunicador de algo más profundo. O sea, las ideas no es que las crea uno, las ideas a uno le aparecen, lo eligen a uno. Las grandes obras, los grandes clásicos, fueron escritos porque decidieron que ese escritor los escriba. O sea, hay algo más profundo en nosotros, algo espiritual, o sea, el inconsciente colectivo, como le llama Jung, o la inspiración, la musa inspiradora, le llamaban los antiguos, que es esa energía interior donde de alguna forma es como que dicta qué es lo que vos tenés que hacer. Ahora, yo tengo que estar escuchándolo, tengo que estar conectado con eso, tengo que darle lugar. Si me aparece una idea, es muy importante, tengo que cuidarlo, tengo que tener esa idea y darle mucha importancia y mantenerla. Eso va a ser la base de todo lo que yo haga posteriormente, tanto para escribir una novela como para cualquier hecho en la vida. O sea, si yo veo que algo está mal, tengo esa idea de que está mal y no le doy importancia y sigo haciéndolo mal, estoy haciendo algo en contra mío. Entonces es importante que tener esta mentalidad me va a ayudar también a poder orientarme mejor en mi vida. Entonces, algo muy importante es la trama. En las clases posteriores vamos a ir profundizando más en el desarrollo de la trama, porque son muchos elementos que implica, los diálogos, las escenas, los puntos de giro, ¿no? Vamos a ir desarrollando, pero es importante que tengas la idea y que te invito, parte de esta clase a clase vamos a ir dando ejercicios para que hagas y luego nos vayas consultando, pero que trates de escribir estas tres cosas. Vamos a ponerlo de nuevo en orden. Igual yo, como te decía, en el apunte está, para que lo tengas, pero trata de elaborar en el transcurso de esta semana, como te salga, un tema, el argumento y la trama. Algo que sirve mucho, que esto es un ejercicio práctico, es, por un lado, leer argumentos o tramas de otras obras. Por ejemplo, en Wikipedia, de todas las obras que vos te imagines de los clásicos, está el argumento en Wikipedia de esa obra. Algunos están mejor explicados, otros peor. Pero leer ese argumento a vos te va a dar una idea de cómo escribirlo, ¿no? Te va a ayudar a entender. Porque la primera etapa no va a ser justamente sentarte a narrar, sino que tenés que tener tu trama hecha, y esa trama es una explicación. O sea, vos tenés que explicar cómo va a ser tu historia. Tenés que contar en detalles concisos cómo es esa historia, no tan poéticamente, sino lo más detallada y concisa posible. Y luego a partir de ahí, cuando yo ya tenga esta base, expresarme más en el lenguaje lírico, depende de cómo yo lo quiera expresar. Entonces una forma es poder leer otros argumentos, agarrar una obra que a mí me haya gustado, elegís una obra que a vos te haya gustado, la que más te haya gustado, que mejor te sientas, o el escritor con el que mayor te sientas identificado, busca una obra que te guste y busca el argumento, y léelo. Y ahí sí vos vas a poder entender cómo está desarrollado la sucesión de hechos. Un argumento, una novela, son hechos, se narran hechos, situaciones, experiencias. Entonces yo tengo que entender cómo voy a contar estos hechos, estas situaciones y estas experiencias, y que tenga una lógica, ¿no? Que tenga una coherencia, no poner cosas incoherentes, sino, o sea, tiene que tener una coherencia y una lógica. Que la lógica va a estar acá, y luego esto yo lo voy a explayar y lo voy a ir contando de forma dándole un suspenso, ciertas sorpresas al autor, hay cosas que no la voy a poner, pero que yo necesito saberlas igual. Y como te decía, un ejercicio es leer argumentos de otras historias. Otro ejercicio es yo escribir los argumentos de una historia. O sea, agarrar una novela que a mí me haya gustado y yo mismo escribir el argumento de esa historia. O sea, explicar cómo es esta historia. Eso también me va a servir para poder ejercitar el análisis. O sea, como te decía al principio, el 50% de ser escritor es ser lector. Tenés que leer para poder cultivarte en la mentalidad de un escritor. Entonces, lo que hacen todos los escritores, yo lo hago, o sea, todos lo hacen, es agarrar un texto literario que a vos te haya gustado, un cuento, una novela, lo que sea, y tomate el trabajo de escribir, de describir toda la historia, todos los hechos. Lo vamos a hacer con las obras que te enviamos, lo vamos a ir haciendo a lo largo de este curso, pero si querés podés empezar haciéndolo, tomarte el tiempo que vos necesites, agarrar o una película también puede ser.
una gran parte también de aprender a escribir es el cine, ¿no? Porque el cine, la literatura es algo que viene de hace miles de años, es atemporal, pero el cine es de esta época. El cine es un arte, digamos, que deriva del teatro, de la literatura, pero en la pantalla es un arte moderno, es el séptimo arte, como le llama Tarkovsky. Entonces este arte tiene un poco la base, un poco de literatura, de narración y un poco de drama, ¿no? O sea, hay diálogos, pero también hay narración, ¿no? Es una combinación de las dos, es un arte moderno. Y también una buena forma de aprender a escribir es mirar mucho cine, ¿no? Pero los grandes directores de cine, las vanguardias del siglo XX, como Bergman, como Pasolini, como Tarkovsky, que muchos de ellos se basaron en novelas, o sea, toman la novela y la realizan en el cine, ¿no? Entonces, una buena forma es eso, ver cómo está hecha la película, y en esa película, viendo las escenas, cómo están encadenadas. La trama es una encadenación de hechos, que esos hechos después se traducen en escenas. O sea, una escena gira en torno a hechos puntuales, que esos hechos van a estar conectados con la escena siguiente. O sea, esos hechos de una escena son los que me van a llevar a otra escena con otros hechos que están encadenados, ¿no? Y así sucesivamente toda la historia. Entonces, ver el cine me permite a mí poder, digamos, entender un poco más cómo están encadenados las escenas y los hechos en las novelas o en las películas, ¿no? Entonces, uno también a partir de este trabajo de desarrollarse como escritor es desarrollar el ojo crítico, desarrollar el análisis, aprender a analizar textos. Esto lo vamos a ir haciendo a lo largo del taller. Y por último, te voy a explicar, digamos, de un escrito, así como vos tenés esta base, esta estructura, cualquier escrito que hagas, sea una novela, un cuento, un ensayo, una receta, lo que sea, atraviesa 4 etapas fundamentales, principales, que son la etapa del buscador, que es la etapa en la que yo empiezo a buscar ideas, empiezo a recopilar ideas. Estas ideas las busco afuera, o sea, digamos, es una mentalidad, ¿no? Es una mentalidad en la cual yo estoy todo el día abierto a ideas nuevas, estoy buscando, estoy recopilando, estoy haciendo, porque capaz que todavía no tengo una novela en mente, una historia en mente, entonces estoy ceñido a empezar a buscar ideas nuevas. Entonces es la etapa del buscador. Cuando yo ya haya recopilado la cantidad de ideas suficientes, cuando ya tenga la seguridad de lo que quiero escribir o de en qué me quiero basar, va a venir la siguiente etapa, que es la etapa del escritor, que es escribir la obra, aplicar estas 3 partes, ¿no? Empezar a darle un desarrollo a la obra, o sea, escribirla. Escribir el tema, el argumento, la trama, luego la obra completa. Y cuando yo ya tenga todo escrito, digamos, dedicarle un poco de tiempo a la corrección, más que a la corrección, a la organización de la historia. Esta etapa es muy importante, la organización. Acá más que corregir las palabras, lo que sea, me tengo que seguir más que nada a la organización, a la planificación y organización del texto. Cuando yo ya tenga todo eso escrito, que va a ser un borrador, va a ser algo, digamos, que no se lo vas a poder mostrar a un editor, va a venir la siguiente parte, que es la corrección. Perdón. Corregir este texto. Esta etapa va a estar más ceñida a la corrección. A veces esta etapa lleva a reescribir algunas escenas, a cambiar de lugar, a sacar, porque uno acaba de empezar a darse cuenta que hay cosas que quizás uno la puso de más que no iban, o que falta algo, o que algo no cierra, ¿no? Entonces, esta es una etapa más de análisis. Esta es una etapa más intuitiva, más de buscador. Esta es una etapa más práctica, más dedicada a la práctica. Y esta es una etapa práctica, pero más dedicada al análisis. Cuando yo ya termine esta etapa, que es cuando la novela está terminada, va a venir la siguiente etapa, que es la publicación. La publicación de mi escrito va a implicar buscar un editor, que este editor lo admita, que luego obviamente va a estar ceñido a ciertas cosas que el editor va a querer mantener o sacar, y luego publicarlo y difundirlo. Puedo participar en un concurso, puedo publicarlo en alguna editorial, te vamos a ir dando lugares importantes donde vos podés comenzar a mostrarlo y eso te va a ayudar. Pero inicialmente, obviamente, uno va a estar ceñido a estas 3 primeras. Si vos vas a empezar a publicar, lo recomendable es que publiques algo que vos ya te sientas seguro de que es algo que podés mostrar. Porque uno con el tiempo, o sea, digamos, la imagen pública es muy evaluada. Entonces, si vos querés mostrarte como un escritor, digamos, como escritor, como el oficio de escritor, quizás no sea recomendable que muestres la primera obra que escribas. Ray Bradbury, por ejemplo, en su escrito Zen en el arte de escribir, explica que el primer año tiene que ser de práctica.
solamente de práctica, de poder tener la experiencia en tus primeras 45 o 52 novelas o cuentos. Así que eso es lo que dice Ray Bradbury, así que imagínate todo lo que hay que escribir, ¿no? Bueno, Ray Bradbury fue un gran escritor, quizás vos también lo seas, quizás no, o sea, no, eso no importa, lo importante no es compararse con otros en la cantidad y la calidad, sino hacerlo uno mismo y poder tener la experiencia de vivirlo, vivenciarlo. Después se va a ir dando la vida de cada uno. Así que bueno, estas son las 4 etapas de la escritura literaria. Vamos a ponerlo acá. 4 etapas. Bien. Y para ir terminando, vamos a ver lo siguiente. Todo esto, esta parte práctica, esta parte escrita de empezar a poner en práctica todas estas ideas, estas técnicas, estos métodos, la estructura y demás, depende mucho de mi mentalidad, de cómo yo esté mentalmente en esto. ¿Qué significa esto? Tengo que conocer un poco de cómo pienso, de cómo es la mente. Entonces, según Jung, Carl Gustav Jung fue un psiquiatra suizo muy conocido, que escribió muchas obras, ¿no? Trabajó junto con Freud, pero él se orientó más que nada en la psicología, en la parte espiritual, y él explica que el ser humano tiene 2 formas de pensar, 2 formas de pensamiento, de funcionar el pensamiento. Vamos a anotarlo acá. Las 2 formas de pensamiento le llama Jung. Tenemos la primera forma, la lógica. La lógica que está más orientada al análisis, al estudio, a lo técnico, a la explicación, al comunicar ideas, digamos, concisas. Esa es la parte lógica. Y luego está la parte, digámosle, fantaseadora. O imaginativa. Son cualidades del pensamiento, son formas de expresarse. Entonces, para yo poder escribir una obra, para poder empezar a escribir o lanzarme a la tarea de escribir, ¿con cuál te imaginás que tendría que estar? Si yo quiero crear algo nuevo, con la lógica no creo, ¿no? Porque la lógica está más ceñida al análisis, a lo lógico, al discernimiento. Quizás sí me sirva discernir qué ideas son las buenas, pero las ideas van a surgir de acá, lo creativo va a surgir de acá, de la parte más intuitiva, más imaginativa. Entonces, tengo que conectarme con ese lado más imaginativo de mí mismo, de mi mente. ¿Cómo me conecto con esto? Y no es algo que viene solo. En general, si yo intento hacerlo de la nada, probablemente esté con preocupaciones con el tema del trabajo, con las cuentas que tengo que pagar, con mi mujer, con, no sé, con alguna responsabilidad que tenga que cumplir, el estudio y demás. Pero tengo que hacer algo, un ejercicio. Sentarme. Para escribir es mejor estar en silencio o con alguna música de fondo, en lo posible de Bach, tranquilo, y dedicarle un tiempo solo a eso, apagar el celular, poner en silencio, lo que sea, que nadie me moleste. Y en ese momento, cuando yo me siento solo, aunque esté nervioso, ansioso, lo que sea, empiezo a lograr un silencio mental. Y puedo usar algo para evocar este estado. La música, como te decía, de Bach es muy buena porque te ayuda a evocar algo más mejor, los sentimientos. Esta parte, la imaginativa, está conectada con los sentimientos. Entonces, lo voy a hacer desde los sentimientos. Entonces es importante conectarnos con este lado de nosotros para luego que fluyan mejor las ideas. Si yo quiero escribir desde este lugar, no me va a salir nada, voy a estar trabado. La hoja en blanco, ¿no? Le llaman la mente en blanco. Bueno, voy a estar trabado, no voy a tener ideas creativas, no me voy a sentir correcto, me voy a sentir como que estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, tengo que tratar de conectarme con esto. A veces estoy caminando por la calle y estoy con no que a veces no hay que estar, pero bueno, a veces uno está, y aparecen las ideas estando caminando por la calle. Entonces, bueno, hay que darle mucho valor a eso, tomarte un segundo y escribir lo que te viene en la mente. A veces no aparecen las ideas cuando yo me siento a escribir, sino que, tenerle respeto a la mente, ¿no? O sea, las ideas van a aparecer cuando tengan que aparecer. Yo soy el que tiene que estar a disposición de tomar esas ideas. Cortázar, en una de sus entrevistas, dice que si justo antes de ir a esa entrevista le hubiese venido una idea importante, una novela como la que estamos hablando, hubiese faltado la entrevista, porque era más importante la historia. Así que a eso se refiere, ¿no? Al hecho de darle importancia a las ideas que aparecen, a entender que esto surge de uno, de algo interior que yo no tengo dominio total, sino que es algo que yo tengo que evocar.
Así que bueno, lo que te invito es a que para el transcurso de esta semana puedas ir poniendo en práctica estas ideas que fuimos viendo. Elegir el tema de tu obra, de tu cuento, de tu novela, eso no importa, la trama, o sea, no trates de ya mismo escribir una obra completa, sino por lo menos elegir hacia dónde orientarte. Después vas a ir viendo si va a ser un cuento o una novela, eso se va dando solo, o sea, en general no es que uno decide. La historia se desea escribir, o sea, no es que yo elijo qué historia escribir, la historia me elige a mí. O sea, la historia me va a elegir y yo soy el que la va a escribir como se tenga que escribir. Entonces es un poco liberador porque yo no me siento tan presionado porque tengo que escribir algo, sino que voy a dejar que se escriba como se tenga que transmitir. Entonces te invito a que hagas esto, a que escribas el tema, la trama, el argumento y a que leas los textos que te enviamos, que para cerrar te voy a leer un breve fragmento de este libro, Cartas a un joven poeta, que te recomiendo que leas. Este libro es por el escritor Rainer Maria Rilke, que fue el último romanticista, se le llamó, del principio del siglo XX, un poeta alemán que recuperó un poco los valores perdidos por el materialismo, junto con Hermann Hesse y Thomas Mann. ¿Me queda algo de tiempo, director? ¿Sí? Perfecto. Bien, vamos a leer un fragmento. Este poeta, ¿cómo es la historia, este libro? No es que él lo crea, ¿no? Sino que hay un escritor novato. En general, los escritores conocidos, todos los escritores o gente interesada le manda escritos suyos para pedirle consejos, para ver si lo que está escribiendo es algo, si está bien, que le diga qué corregir y qué no. ¿Qué pasa? A veces si un escritor es conocido, como en el caso de recibe tantas que no tiene tiempo de responderlas, entonces en general no las responde. Pero con hubo un caso especial. ¿Qué pasó? Rilke había sido miembro de una orden en el ejército. O sea, había participado en el ejército, había sido miembro de una orden y había tenido un general en el cual dirigía el grupo donde estaba. Luego él se retira, siguió su vida por otro lado, y hubo un escritor novato, que se llama Franz Capus. Capus era un escritor novato y estaba en el ejército también, y un día estaba leyendo un libro de Rilke. Y aparece un general y mira el libro y dice, Rainer Maria Rilke. Ah, sí que Rilke fue escritor. Mirá vos. Y se va. Entonces, Capus le pregunta, ¿usted lo conoce? Sí, él fue miembro de acá del ejército y era muy bueno, pero bueno, después se fue. Me alegro que haya sido escritor, dice. Y se va. Entonces, Capus, que ya le había mandado otras cartas, le vuelve a mandar otra carta contándole esta anécdota. Entonces, Rilke, que era un poeta y tenía cierta intuición de captar los sincronismos, ve que era una situación distinta. No era como los demás escritos que le mandan, sino que acá ve que hay algo más, hay un sincronismo, o sea, ve que hay una persona en común entre los dos. Entonces decide responderle. En el libro, en la primera carta, y ahí empieza una relación epistolar, se empiezan a enviar cartas, Rilke enviándole consejos sobre cómo mejorar su escritura, y Capus enviándole sus escritos y también pidiéndole consejos y dándole opiniones, ¿no? Pero en el primer escrito, según lo que cuenta Rilke, Capus le envía unos escritos suyos pidiéndole consejos preguntándole si eran buenos escritos. Y esto le responde Rilke. Vamos a leerlo. Voy a saltearme en realidad al principio, voy a leer un fragmento, que esto está asociado a lo que te decía antes, la actitud desde la cual yo tengo que escribir. Dice, preguntáis si vuestros versos son buenos. Me lo preguntáis. Antes se lo habéis preguntado a otros. Lo enviáis a revistas. Los comparáis con otros poemas y os intranquilizáis cuando alguna redacción rechaza vuestros proyectos. Yo, puesto que me habéis permitido aconsejaros, os pediría que abandonaseis esa actitud. Miráis hacia afuera, y eso es lo último que debéis hacer ahora. Nadie puede aconsejaros o ayudaros, nadie. Solo hay un medio. Adentraos en vos mismo. Investigad la razón que os lleva a escribir. Comprobad si extiende sus raíces en lo más profundo de vuestro corazón. Reconoced si moriríais si os prohibieran escribir. Y sobre todo, preguntaos en la hora más silenciosa de vuestra noche, ¿debo escribir? Excavad en vos buscando una respuesta profunda, y si fuera afirmativa, si os enfrentaseis a esta pregunta crucial con un simple y poderoso ¿sí debo?, entonces organizad vuestra vida siguiendo esta necesidad. Después acercaos a la naturaleza. Me salté una parte. Vuestra vida, incluso sus horas más anodinas e insignificantes, ha de ser una muestra y un símbolo de esta necesidad.
Después, acercaos a la naturaleza. Luego, intentad ser el primer ser humano en decir lo que ve y experimenta y ama y pierde. No escribáis poemas de amor. Evitad al principio las formas demasiado comunes y habituales. Son las más difíciles, ya que es necesario contar con una gran fuerza y madurez para ofrecer algo propio allí donde se cuenta con una tradición amplia y de calidad, además de con numerosos ejemplos brillantes. Así os liberaréis de los motivos comunes y podréis decantaros por aquellos que constituyen vuestro propio día a día. Describid vuestras tristezas y deseos, los pensamientos pasajeros y la creencia en alguna belleza. Describidlo todo con franqueza íntima, tranquila y humilde, y emplead para describirla las cosas de vuestro entorno, las imágenes de vuestros sueños y los objetos de vuestros recuerdos. Si vuestra vida diaria os parece pobre, no le echéis la culpa, culpaos a vos. Decíos que no sois lo suficientemente poeta como para invocar sus riquezas, ya que para el Creador no existe la pobreza ni ningún lugar pobre o indiferente. Vamos a dejarlo hasta acá. Te dejo reflexionando. Esta es la primera carta a la que yo te recomiendo que leas. Léelas todas. Pero esta carta plantea esto, el tratar de encontrar el sentido que me lleva a escribir y luego aplicarlo a todo lo que dice acá, todas las claves de cómo uno tiene que escribir para poder expresarse creativamente. Así que bueno, espero que te haya servido y bueno, nos vemos la próxima.